Comenzamos esta entrevista pidiendo a nuestro invitado que elija un seudónimo con el que vamos a comenzar a charlar. ¿Cuál es el tuyo? Pues Joaquín, por ejemplo. ¿Por qué Joaquín? Pues no tengo ni idea. Me ha venido Joaquín. Sí. Qué curioso, ¿no? Joaquín, que es un nombre bastante común, ¿no? Uh-huh. Y no tengo yo ningún personaje que se llame Joaquín, ahora que no pienso. ¿Por qué me habrá venido? Pero por algo es, desde luego. Porque ya, yo suelo decir que, porque este ha sido un ejercicio de asociación libre, y yo suelo decir que no hay nada menos libre que la libre asociación, ¿no? Esto lo sabemos quienes hemos pasado por el diván del psicoanalista, porque tú te tumbas en el diván y empiezas a hablar de cualquier cosa, ¿no? Que te has encontrado a alguien en la esquina o cualquier cosa. O sea, quiere decir que lo peor que se puede hacer con una sesión de análisis es prepararla. Yo al principio me acuerdo que las preparaba, pero luego, claro, se me desmontaban y entonces hablas de cosas pues que has tenido frío, que el ascensor, y al final todo eso que no tiene nada que ver entre sí, resulta que si el analista o la analista son buenos, de repente hacen crash, lo abrochan, hacen una interpretación, esto es una interpretación, y de resulta que dices, bueno, esto que era un ejercicio de asociación libre, estaba todo atado y bien atado, ¿no? Lo saben muy bien también los surrealistas, ¿no? Y yo cuando empiezo a tomar notas, por ejemplo, para un cuento, para una novela, siempre que me empieza a rondar una idea, inauguro un cuaderno, ¿no? Y empiezo a tomar notas. Esas notas no tienen nada que ver entre sí. O sea, la única relación que tienen entre sí es la de la mera justaposición. Están justapuestas, simplemente. Pero un día, cuando ya has tomado muchas notas, te asomas al cuaderno, lo lees desde otro lado, con otra mirada, y de repente ves que hay un hilo conductor que está sometiendo a unidad a todo eso, ¿no? Es muy misterioso. Así que tendríamos que averiguar por qué Joaquín. ¿Te parece misterioso el mar? El mar me parece muy misterioso. A mí me gusta mucho el mar y yo siempre he pensado que yo no podría vivir en una ciudad que no tuviera mar. Y llevo toda mi vida en Madrid, pero es provisional, ¿no? Pues yo nací en Valencia, me fui de Valencia a los 6 años y claro, el mar estaba muy presente porque íbamos al mar pues todos los fines de semana y en verano todos los días íbamos a la playa. Y además allí, en la playa de Valencia, me ocurrió un suceso fundacional que he contado en alguno de mis libros, pero que es tremendo, ¿no? Y es que yo un día soñé, tengo localizada la edad porque yo vine de Valencia a los 6 años, con lo cual quiere decir que debía tener 5 por ahí, ¿no? Quizá menos, no sé, pero bueno, no más de 5. Y un día soñé que escarbando en la arena de la playa me encontraba una peseta. Era un ejercicio que hacíamos mucho de escarbar para buscar en agua, para hacer pocitos, ¿no? De agua. Y me encontré una peseta. La peseta era una moneda, tú la has conocido, sí, que era un poco mágica porque era dorada, sí, tenía algo de tesoro, ¿no? Sí. La peseta. Y me encontré una peseta. Y entonces yo sabía que estaba dentro de un sueño y que por lo tanto cuando me despertara la peseta desaparecería. Pero al mismo tiempo pensé, bueno, pero si me la meto en la mano y aprieto el puño muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, no se podrá escapar y cuando me despierte estará aquí adentro. Y eso hice, dentro del sueño, apreté la mano y claro, cuando me desperté, abrí la mano y la peseta no estaba, ¿no? Y entonces ya me levanté y estaba en la cocina con mi madre, que mi madre estaría preparando el desayuno para irnos a la playa. Y le conté el sueño. Bueno, ella siguió a lo suyo y nos fuimos a la playa. Y cuando llegamos a la playa, pues mis hermanos se fueron enseguida corriendo a la orilla. Yo era más
más pasivo, yo era un niño más pasivo, y me quedé allí al lado de mi madre debajo de la sombrilla. Y entonces mi madre me dijo, ¿por qué no escarbas en la arena a ver si encuentras la peseta del sueño? Y entonces yo me puse a escarbar, y de repente apareció la peseta. Bueno, yo me quedé sin respiración y con eso viví muchísimos años, hasta que un día, precisamente en una sesión de análisis, yo estaba en el diván hablando de no sé qué y salió esto. Y lo cuento, y según lo cuento, me quedo sin respiración porque me doy cuenta de que la peseta la había puesto mi madre. Claro. Pero yo, idiota de mí, no me di cuenta, o sea, nunca pensé que la peseta la había puesto mi madre, sino que había sido una casualidad. Bueno, hay que suponer, yo jamás me pregunté a mi madre, porque además cuando yo me enteré de esto, mi madre ya estaba muerta. Es decir, cuando yo pensé esto, cuando yo fui consciente de que... Pero claro, esto, si lo piensas, es brutal, porque es una madre capaz de realizar un sueño. Eso te iba a decir, en todo caso nunca se lo pudiste preguntar. Ni preguntar, ni reprochar, ni agradecer. No, tampoco tienes la prueba de tampoco, que fuera ella quien puso la peseta. Tampoco. Desde la realidad quieres creer que tampoco. Fue ella. Pienso que no hay otra solución, pero en cualquier caso, ahí en lo que se dio en ese hecho fue la realización de un sueño. Y claro, digo que es fundacional porque alguien que sale a la vida pensando que los sueños se realizan, pues no sé, yo no sé si sale con ventaja o con desventaja, pero saber con una actitud, pensar que los sueños se realizan, bueno, es brutal, ¿no? ¿Se vive mejor en la realidad o en la imaginación? Bueno, la realidad es una forma de imaginación. La realidad, yo siempre digo que la realidad es un delirio consensuado. Estamos de acuerdo. Quiero decir que esto, yo ahora venía en el metro y venía escuchando las estaciones y había una publicidad nueva enfrente de la ventanilla de mi asiento que ponía N26, me parece, en primer banco que no da pereza. Es decir, debe ser un banco nuevo que está buscando, pero y la gente entra y bueno, la realidad es un delirio de arriba abajo. Lo que pasa es que es un delirio con el que nos hemos puesto de acuerdo. Dice, bueno, a este delirio lo llamamos realidad. Luego, cuando uno escribe una novela que tiene personajes muy delirantes, te dicen, ¿qué delirante? Digo, sí, pero este delirio llama la atención porque es un delirio que no está, ¿cómo se dice?, homogeneizado o normalizado, no está normalizado, ¿no? Pero no es más delirante ese delirio que esto que llamamos realidad, ¿no? Y has hablado del metro. ¿Te gusta mucho el tren, no? ¿Te gusta viajar en tren? Bueno, el tren durante mucho tiempo tuve mucha aversión porque el viaje de Valencia a Madrid, cuando yo tenía 6 años, que era un viaje que significaba una caída, o sea, no era una cosa alentadora. Fue un viaje que yo recuerdo como muy duro, un tren con de la época, con los asientos de madera, mis padres iban serios, en fin, no había muy buena atmósfera porque era una caída, ¿no? ¿Veníais de Valencia, salías de Valencia para llegar a Madrid porque tus padres venían a buscar trabajo? Sí, mi padre cambiaba de ciudad y se iba a establecer en Madrid, pero claro, mis padres tenían ya 6 hijos, mi madre estaba embarazada de la 7ª, me parece, sí, de la 7ª, y aquí nacería. Es decir, yo entonces aquel viaje lo recuerdo como algo traumático. Por lo tanto, las estaciones de tren siempre me produjeron una punzada de malestar en el estómago, ¿no? Hasta que llegó el AVE, que lo cambió todo porque rompió con la estética de los viejos trenes, incluso las estaciones también han roto con esa estética, y luego el tren, claro, inevitablemente
lo comparamos con el avión, y el avión es tan agresivo, tan cuando te sientas en el avión ya estás en estado de shock porque has pasado por la seguridad, has llegado 3 horas antes, bueno. Y sin embargo en el tren puedes llegar, en fin, yo siempre llego con mucho tiempo de antelación, ¿no? Porque soy un poco neurótico para esto, ¿no? Pero te paseas por la tienda de los periódicos y de los libros, te tomas un café, es decir, ya no quedan rastros de aquel tipo de estación. Entonces, y bueno, y luego el tren es fantástico porque en el tren, cuando digo en tren digo en AVE, no digo los viejos trenes, puedes trabajar. A mí eso me encanta. ¿Aprovechas los viajes? ¿Escuchas las conversaciones o te molestan? Me molestan porque no puedo evitar escucharlas, pero no dicen nada interesante. Quiero decir que si fueran interesantes diría qué bien, ¿no? Pero pero la gente no dice cosas interesantes, ¿no? ¿Te llama la atención que hablen por teléfono constantemente? Sí, me llama mucho la atención que llamen por teléfono constantemente y con esa falta de pudor. Es decir, yo me acuerdo que una vez escribí un artículo que se titulaba La gorda de Acciona, porque era una mujer que me había dado el viaje, venía yo, creo que de Valencia, precisamente, de Valencia, de Barcelona a Madrid, y había una señora que se pasó hablando con otra persona y dice, no, si yo ya sé que me llaman a gorda de Acciona. y entonces titulé en el artículo La gorda de Acciona y contaba las naderías que contaba. Y entonces eso ahora están fantásticos los vagones estos de silencio, porque el tren en un viaje de 3 horas te permite dar una cabezada, te permite leer. La verdad es que es un suspiro, ¿no? Yo a veces tuve en algún momento la idea de, bueno, pues tantas ideas fantásticas que tiene uno, ¿no? De, voy a escribir una novela en el AVE, yendo todos los días, o sea, del mismo modo que hay muchos. Yo tengo mi oficina en mi casa y mi cuarto de trabajo, yo trabajo en casa, pero a veces he dudado si alquilarme un estudio, ¿no? Muchos escritores alquilan un estudio para salir de casa, ¿no? Y entonces muchas veces he pensado, voy a coger y me voy a ir todos los días a AVE como si AVE fuera mi oficina. Y voy durante un año. Y voy a coger a las 9 de la mañana y me voy a ir a Barcelona y luego voy a volver, pero sin pararme. Y voy a escribir una novela como si el tren fuera mi oficina, ¿no? Y realmente pues haría una jornada de oficina, pues porque a las 6 de la tarde podría estar en Madrid de nuevo, ¿no? Y entonces sí me gusta. Ahora, los trenes antiguos, fíjate, en las estaciones de tren antiguas me sigue pasando un poco con las estaciones de autobús. Las estaciones de autobús yo pienso que son como el último peldaño, ¿no? El penúltimo, ya no se puede, porque son muy cutres, la atmósfera es muy menesterosa. Recuerdo un reportaje que hice hace muchos años para El País Semanal que se llamaba Un viaje en autobús. Era para conmemorar que hacía no sé cuántos años se había publicado el reportaje famoso de Josep Prat que se titulaba de ese modo, ¿no? Entonces me obligué a ir. La propuesta era ir de Barcelona a La Coruña en autobuses de línea, pero tenía que tardar una semana en llegar. O sea, que cada sitio que llegaba cogía a su vez autobuses, iba por el interior y tal. Y bueno, y entonces, claro, me recorrí muchísimas estaciones de autobuses y aquello sí me creaba un malestar tremendo porque son muy, muy, muy cutres y ya digo, ahí me ocurrieron muchas anécdotas en ese viaje, pero una que me hizo gracia y la recuerdo siempre, que es que llegué, no sé si fue a San Sebastián, y cogí un autobús para ir a Bilbao, o al revés, o cogí un autobús a Sebastián para ir a Bilbao, o Bilbao para Sebastián, no me acuerdo. Bueno, el caso es que me subo al autobús y empieza a subir mucha gente joven, ¿no? Como si fueran a una universidad o algo, ¿no? Y ya se sienta una chica a mi lado y el autobús sigue llenándose, y entonces
le comento a la chica, sube mucha gente joven en este autobús, ¿no? Dice, sí, y en este autobús somos todos gente que va a no sé qué universidad. Dice, y luego siempre se sube un Che Guevara y un señor con una cartera negra. Y en esto que dice eso, se sube un tipo que va disfrazado de Che Guevara. Y tal. Y yo miré... ¿Pero que se parecía? Bueno, que va, que va con la estética, de Che Guevara, ¿no? Dice, un Che Guevara y un señor con una cartera negra. Y efectivamente, a poco apareció el Che Guevara. Y yo miré alrededor porque ya estaba lleno de autobús y digo, ¿y el señor de la cartera negra? Y me dice, el señor de la cartera negra eres tú. Y yo que iba disfrazado de excursionista, porque me había comprado ropa en el Coronel Tapioca para parecer joven, para hacer frente, y viajero. Claro, para hacer frente a aquella aventura y tal. Y resulta que esta chica listísima me recordó como me dijo que yo era un señor. Y desde entonces siempre me identifico a mí mismo como el señor de la cartera negra. Yo sé que eres buen oyente de la radio de noche. ¿Qué es para ti la noche y qué es para ti la cama? Mira, yo es que tengo un tipo de insomnio que es que consiste en que cuando me acuesto me duermo, pero a las 3 horas o así me despierto. Y me despierto además como si hubiera descansado, es decir, que me podría levantar. Y durante algún tiempo me levantaba porque al principio me desesperaba mucho, porque me despertaba y estaba despierto hasta a lo mejor hasta el amanecer, que es cuando me gusta levantarme, porque a mí me gusta mucho madrugar para escribir. Y entonces al principio me desesperaba. Luego pasé por varias etapas. Luego descubrí que si me levantaba y trabajaba 1 hora y me volvía a acostar, me dormía, ¿no? Pero claro, el esfuerzo de levantarse a las 3 de la mañana es tremendo porque tú sales de tu habitación y tú comprendes que esa casa no es la tuya. A esas horas no es la tuya. Es tu casa, pero no la reconoces. No, es que te sientes como un intruso. Es una casa, es tuya y simultáneamente es extraña, ¿no? Y entonces la sensación de extrañeza, la sensación de estar ocupando un espacio que a esas horas no es tuyo, que es de los fantasmas de quien sea, ¿no? Era tremenda. Y además un miedo infantil a esas horas, ¿no? De moverte por la casa y de ir de aquí para allá. Yo por ejemplo, jamás me atreví a encender la televisión a esas horas, porque una vez la encendí y salió un programa de estos de Televenta, que me pareció que me dio mucha angustia, ¿no? Los programas de Televenta, y entonces jamás se me ocurrió poner la televisión. Entonces o escribía o leía, pero todo era con un esfuerzo enorme, porque claro, aunque yo me sentaba en mi lugar habitual de trabajo, cualquier ruido, pues los muebles de madera por la noche crujen, porque con los cambios de temperatura se dilatan o se encogen. Y yo tengo mucha madera y crujía y tal. Entonces estás todo el rato como esperando, que es muy difícil concentrarte, porque estás todo el rato esperando que ocurra algo, que entre un criminal. ¿Crees en los fantasmas? Bueno, ¿o en los espíritus? No, y sí, quiero decir que... ¿Irías alguna vez a una sesión de espiritismo? Nunca he ido. Pero tampoco he tenido oportunidad, a lo mejor sí habría ido, ¿no? Y entonces estás todo el rato como atento a que algo ocurra, ¿no? Y entonces es agotador. Entonces me acostumbré a escuchar la radio. Me acostumbré a estar en la cama, simplemente, y no pasa nada. Y luego, hace unos años, le dije al médico, oye, y me dijo, mira, es mejor que tomes un ansiolítico, porque destroza más no dormir que tomar un ansiolítico. Un ansiolítico no tiene efecto secundario. Y entonces empecé a tomar un ansiolítico, ahora tomo un ansiolítico desde entonces, pero yo creo que ya es un placebo, porque ya me debo de haber, mi cuerpo se debe de haber habituado a él, pero bueno, yo me lo tomo por las noches, pero da igual, me sigo despertando a eso de las 3
o un poco antes, a veces a las 2, a veces, por eso pillé tu programa tan rápido, ¿no? Sí. Porque me despierto. Y entonces, bueno, además ahora hay tantas posibilidades, porque están los programas de noche, están los podcasts, todo esto antes no. Pero vamos, si tuviera que estar también sin escuchar nada, solamente con mi cabeza, está bien, porque pienso en el artículo que tengo que escribir al día siguiente y tal. Ahí lo que no puedes hacer es caer en las preocupaciones de la vida diaria, porque de noche todo crece, ¿no? Todo aumenta. Es decir, una preocupación que de día tiene el tamaño de un grano de arena, de noche es una montaña. Por la noche todo se hace más. Y entonces por eso son tan agradables los programas de noche, que te enganchan, que te asoman a cuestiones a lo mejor en las que no habías pensado, ¿no? A mí, bueno, yo soy un oyente nocturno de radio hace tantos años que está muy incorporado, ¿no?, a mi vida. Has hablado de los miedos. ¿A qué tienes miedo que no sea un miedo infantil? Bueno, por supuesto, yo creo que quienes tenemos hijos, a lo que más miedo tenemos es a lo que le ocurra algo a nuestros hijos, ¿no? Este es un miedo que yo recuerdo que hay una novela estupenda que muy poca gente leyó porque pensaba que era un bestseller en el mal sentido de la palabra, que era El turista accidental, de la que luego, por cierto, se hizo una excelente película también. Y en El turista accidental hay un momento en que el protagonista hace la siguiente reflexión, dice, cuando se tienen hijos ya uno está condenado a no ser feliz, ¿no? Porque los hijos ocupan tanto espacio mental, ¿no? Entonces, miedos, digamos, reales, pues quizá los más directos son los relacionados con la familia. Pero claro, yo creo que los miedos reales siempre son la metáfora de miedos de orden metafísico, ¿no? O sea, yo creo que los miedos que yo tengo son de carácter metafísico, por eso la noche me impresiona tanto, y andar por la casa a esas horas en las que habitualmente no ando me impresiona tanto, y, o sea, porque aunque la gente que tiene miedo, por ejemplo, a los ladrones, que tiene un miedo patológico a los ladrones, no tiene miedo a los ladrones, tiene miedo del mismo modo que lo que nos asusta en la película de Hit con los pájaros no son las gaviotas, es lo que la amenaza que la gaviota representa, que es una amenaza de carácter metafísico siempre, ¿no? El otro día tuvimos aquí de Gato Pardo a Santi Balmes y le preguntamos por qué vendería su alma al diablo, y él dijo que por saber qué hay en el segundo después de morir. Ya. Yo no, porque yo no sé, no hay nada. Decir, porque quienes hemos tenido la experiencia de la anestesia, porque la anestesia es fantástica, es una experiencia fabulosa, ¿no? Porque despiertas y dices, ¿dónde he estado? Es verdad. He desaparecido. Es lo más parecido probablemente a la muerte. La muerte, solamente que de la muerte no vuelves, ¿no? Y entonces yo creo que en el segundo siguiente no hay nada, ¿no? El cuerpo continúa haciendo la digestión porque están ahí las bacterias trabajando, pero ya no hay nada, ¿no? Pero yo creo que no vendería mi alma al diablo por nada, porque vender el alma al diablo es muy duro. Es muy serio. Es muy serio, es una cosa muy serio. Ya nos tenemos que despedir, pero en este programa siempre preguntamos a los oyentes y a los invitados ¿quién ha sido un faro para ellos? ¿Quién ha sido un faro para Juanjo Millas? Pues tendría que pensarlo, porque hay muchas personas que han sido faros para mí, ¿no? La propia familia, para mí ha sido un faro, porque yo sin familia sería una persona muy, muy perdida, ¿no? Pero he tenido en la juventud, por ejemplo, tuve un profesor de literatura en preuniversitario. ¿Cómo se llamaba? Emilio Miró. Pensé que ibas a decir Joaquín. No, habría estado bien, ¿no? Habría estado bien. Que fue un profesor de preuniversitario, que fue muy importante en mi formación. Tuve, por cierto, en ese curso también, tuve un profesor de latín, Manuel Magariños, en el Ramiro de Maeztu. Ah, yo también estudié ahí. Sí, pues
precisamente en el estadio este que hay de baloncesto, que se llama Magariños, eso no era, era un latinista, ya murió, un latinista fantástico, y con él estuve todo el año de preuniversitario, traduciendo a Eneida. Fíjate, un año, qué lujo, traduciendo la Eneida, estudiando a Virgilio verso a verso, con un latinista que era un profesor excelente porque transmitía, era un sabio y transmitía muy bien. Pues, por ejemplo, estas dos personas, qué importante es haber tenido maestros, ¿no? El otro día, el jueves, dedicamos el programa El Faro giró sobre la escuela y tuvimos muchos maestros y maestras y muchos alumnos. Pero... Si me hubieras dicho Joaquín, ese Joaquín hubiera sido mi peseta. Joaquín habría sido mi peseta. Yo habría pensado siempre que había que efectivamente habíamos empezado y terminado el programa con un Joaquín, igual que tu madre te hizo creer que habías encontrado la peseta. Habría estado bien, habríamos construido un relato circular, pero los relatos circulares se dan con dificultad. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Mucha suerte para el programa. Gracias. Un beso.